¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar de nuevo aquí. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a estudiar los nombres de Dios. Vamos a comenzar a estudiar los nombres de Dios. La realidad es que no intento que los veamos así como todos estos son los nombres de Dios y este apareció aquí, acá y allá y ya. El propósito o el deseo siempre, recordando que en el uso bíblico los nombres, ¿qué pasaba? Identificaban a una persona, pero revelaban su carácter. Los nombres están asociados a la luz de la Biblia con la naturaleza de la persona, en este caso de Dios, que Dios mismo se reveló a través de su palabra con estos nombres. Entonces va a ser importante, o la enseñanza radica en cuál es la razón por la que Dios se reveló con tales nombres a lo largo de la Escritura. ¿Por qué se llamó así? ¿A quién benefició en el momento en que Dios se reveló de esa manera con ese nombre? Para que esto a nosotros nos ayude a conocerlo más y a confiar más en Él como el Dios de la Biblia. Recordemos que la Biblia no se trata de historias de personas maravillosas. No, mira, es que este muchacho valiente se enfrentó a un gigante con una honda, sin armadura, y porque tenía mucha fe y mató al gigante. No se trata, la Biblia no es un libro de historias extraordinarias de hombres extraordinarios. La Biblia es la historia de un Dios extraordinario, de un Dios o del Dios maravilloso que interviene en la vida de personas que no lo merecen, que no deberían tal vez ni siquiera Dios de dignarse a verlos. Dios interviene en la vida de esas personas y entonces Dios convierte sus vidas en ejemplos maravillosos de la gloria y de la santidad de Dios. Es importante que nosotros tengamos siempre grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, estas dos palabras, gloria y santidad, porque son las palabras que más que mayor exclusividad tienen respecto o que le pertenecen de una forma más clara a Dios. Nosotros hablamos de ser santos porque Dios, a través de la justicia y de la santidad de Jesús, nos santifica posicionalmente y nos lleva a una vida de santidad. Pero el único que es santo en sí mismo por naturaleza, por su propio ser, es Dios. Y es el único que merece gloria. Al hablar de gloria, merece exaltación, merece adoración por su grandeza, por su poder, por sus obras, por quién es Él. Entonces, la Biblia trata de esto. La Biblia trata de ese Dios glorioso y santo, diferente, separado, único, que viene a la vida de personas inmerecedoras, destruidas por el pecado, a salvarles. Vamos a ver entonces a través de estos nombres de Dios la personalidad de Dios. ¿Pero qué es la personalidad? Se puede definir como la existencia que posee conciencia y autodeterminación. Dios es y Dios tiene conciencia de sí mismo. Para que se pueda entender, una planta existe y tiene vida, pero la planta no tiene conciencia de sí mismo. Un animal tiene conciencia de sí mismo, pero no necesariamente tiene autodeterminación.
Dios tiene conciencia de sí mismo y tiene poder de autodeterminación. De manera que podemos ver cuando en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, imagen de semejanza de Dios nos hizo. Quiere decir que nosotros de alguna manera somos seres, o bueno, no de alguna manera, somos seres personales, porque Dios, o reflejamos que Dios también es un ser personal. ¿Qué elementos constituyen la personalidad? Es importante todo esto, aunque pareciera mucha teoría, es muy importante. Los elementos que constituyen la personalidad son 3: el intelecto o el poder de pensar. Aquí tenemos que pensar en 3 cosas muy importantes. No solamente es la capacidad de inteligencia o de razonar, además es la memoria, la capacidad de de almacenar recuerdos. Un pecador constantemente está recordando ¿qué? Sus pecados, y se deleita en sus pecados. La Biblia dice que un creyente, un hijo de Dios, ¿en qué fija su memoria? En la palabra de Dios, en los actos de Dios, en la relación con Dios, en la persona de Dios. Y el tercer elemento sumamente importante es la imaginación. ¿Cómo es que se crea algo? ¿Cómo es que alguien creó, no sé, Thomas Alva Edison dice que tuvo 1000 y tantos intentos para hacer un foco, ¿no? Para que funcionara la bombilla, y se dio cuenta que esos 1000 intentos no sirvieron de nada hasta que llegó a uno. ¿Dónde surgió la creatividad para hacer la bombilla, para tomar la luz? Y así podemos hablar de cualquier invento. La imaginación es tan poderosa que la gente pecadora, y no hablo de alguien que está practicando pecado solamente, sino alguien que es pecador por naturaleza, como explica Pablo en Romanos, una persona pecadora que imagina. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Que de continuo su pensamiento es, en Génesis capítulo 6, ¿es qué? El mal. Está imaginando cómo crear cosas malas. Está imaginando cómo usar las cosas para su beneficio, para su egoísmo, para mostrar su envidia, manifestar su pecado. Imagina siempre lo malo. ¿En qué debemos usar nuestra imaginación? En la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar cautiva por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Fíjense, los que son muy visuales, y por eso ya en la iglesia estamos, vamos a tratar de hacerlo en todas partes, poniendo diapositivas, porque hay gente que aprende, o que es, como le llaman, muy visual. ¿Sí? Cuando no vemos algo, ¿qué usamos? La imaginación. Un ejemplo. Adán y Eva eran esposos. ¿Por qué? Porque Dios los creó y los unió. Lo que Dios unió no se lo separe el hombre, dijo el Señor Jesús. Dios en el Edén les dijo, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Pero Adán y Eva pecaron. Y en la Biblia leemos y dice, cayó Eva, comió del fruto prohibido, le dio a su esposo Adán, él también, y en ese momento entró el pecado, y a partir de ese momento fueron expulsados del Edén. Ok. ¿Y qué pasó en esa transición entre Adán y Eva? ¿Se llevaban bien? ¿Ustedes creen que jugaban a las manitas, salieron del Edén, agarrados de la mano, cantando y diciendo, bueno, pues ya ni modo, pues ya les vamos a perder la vida, pero vamos a ser felices tú y yo juntos? ¿Creen eso? ¿Qué pasó?
¿Creen que salieron juntos? Capaz que no, ¿no? ¿Qué pasó? Y cuando nosotros empezamos a meternos en la historia bíblica decimos, caray, es que yo nunca lo había pensado así. Obviamente que nuestra imaginación, el Espíritu Santo debe guiarnos. Y los parámetros son la misma Biblia. Recordamos que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, es el intelecto y hablamos de estas tres partes. La sensibilidad como el poder de sentir. Y el tercer aspecto de la personalidad es la voluntad, como el poder de decidir. Entonces, vemos que Dios tiene personalidad. A la luz del Nuevo Testamento entendemos que Dios, y ya lo vimos hace 8 días cuando hablamos de la Trinidad, Dios es un Dios en 3 personas. No nos cabe en la cabeza, y tal vez hasta que lleguemos a la presencia de Dios podamos entender más de esto, cómo es posible esto, pero a la luz de la Biblia vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ser 3 personas diferentes en una unidad, siendo el Dios único, el Dios de la Biblia. Ahora entonces veremos a Dios revelando su personalidad por medio de sus nombres. Y vamos a ver 3 nombres primarios, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento ya se revela ampliamente la Trinidad, las 3 personas de Dios. El primer nombre que encontramos en la Biblia, que vamos a mencionar, no es el primero que aparece, pero es el que vamos a mencionar, es Yahvé, Yahweh o Jehová. A final de cuentas es lo mismo, solamente es la transliteración que se conoce en la teología como el tetragramatón, que son las 4 consonantes, la YHWH. ¿Dónde aparece este nombre? Dios se nombra a sí mismo, Éxodo capítulo 3, verso 14, donde dice, y respondió Dios a Moisés, que dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué características demuestra este nombre? Bueno, primero el significado. Hablemos del significado. El significado es que es existente por sí mismo. ¿Recuerdan hace 8 días que hablábamos, o entonces si fue hace 8 días, cuando hablábamos de la revelación de Dios, que hablábamos de los argumentos de la existencia de Dios, dijimos que todo tiene una causa y que esa causa es Dios, de acuerdo al argumento cosmológico y teleológico, pero que Dios es incausado porque Dios no tiene causa y Él es la causa de todas las cosas. Entonces ese nombre yo soy significa que es existente por sí mismo. En algunos comentarios teológicos dice que habla de, o se puede traducir como el autoexistente, y como en Hebreos dice que es el que era, el que es y el que ha de venir, o como dice también en Apocalipsis. Jesús, dice Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Apocalipsis dice el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, ¿qué características tiene este nombre? Es un nombre que tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. No hace referencia al Dios creador, al Dios soberano, como alguien que es y que existe, pero ajeno. Habla de la relación entre Dios y su pueblo. Y cuando Dios se llama a sí mismo Jehová, habla de su santidad. Es decir, cuando hablamos de la palabra santo, kadosh en el hebreo y en el griego agios, esa palabra literalmente, y es importante, significa ¿qué? Diferente, significa apartado,
Y tiene que ver con que no es algo común, que no es igual a lo que se puede ver o que existe. Es algo que no hay comparación. Dios es santo porque no hay igual a Él. No hay quien se compare, no hay quien lo pueda igualar. No hay nada que se asemeje a Él o que se parezca a Él. Es único, por decirlo, para ser muy claro. En esa relación, habla de relación de Dios en una relación de pacto. Dios se revela como un Dios de pacto. El segundo nombre que vamos a ver es Elohim, que es un nombre en plural. El significado literal es el fuerte, el poderoso. ¿Cuáles son sus características? Se usa con referencia a Dios, al Dios verdadero, pero también se usa con referencia a los dioses paganos, los Elohims. A veces se nombraba así a los ángeles también. Es un sustantivo y es un sustantivo en plural. El singular es él. Cuando veamos los nombres compuestos como el Yon o el Shaddai, vemos el singular. Es un nombre compuesto singular más la característica de ese que en ese momento revela Dios de su persona. Ahorita estamos hablando de Elohim, que es el plural de él. Y esto abre la puerta sin decirlo, ¿cómo se diría? Literalmente en el Antiguo Testamento, pero expresa o abre la puerta a la revelación en el Nuevo Testamento de la Trinidad. Este nombre aparece primeramente en el primer verso de la Biblia. Recordamos, dice, en el principio creó Dios. Literalmente en el idioma hebreo se escribe Bereshit bara Elohim. Esa es la primera frase, que significa Bereshit es en el principio. Bara es el verbo que está aplicado solamente a la persona de Dios, está conjugado en singular. Y la palabra Elohim es en plural y pareciera como algo no correcto, una estructura gramatical no correcta, pero esa es la forma en la que Dios escribió la Biblia. Y lo que revela, o podría traducirse literalmente así, en el principio creó los dioses, los cielos y la tierra. Y por eso se afirma, la mayoría de nosotros afirmamos, creemos, que es la revelación primaria, inicial, de la persona de Dios, bueno, de la pluralidad de personas de la divinidad. Como le mencionan algunos teólogos, el Dios triuno. Y el tercer nombre es Adonai, significado literal, Señor, pero en una relación de amo-esclavo. Cuando nosotros oramos y decimos Señor, lo que estamos diciendo literalmente, lo que tendríamos que entender es que somos criados de un amo y que somos criados sin ningún tipo de límite de ese amo. Entonces, ahora, ¿qué relación tiene ese nombre? Porque el que más nos importa en este momento es Jehová. ¿Qué relación tiene Jehová con Jesús?
muchas personas dicen y afirman que Jehová es solamente el Padre. Para no equivocarnos y para poder ser muy precisos, tenemos que ver la forma, el contexto de la historia donde Dios se revela con ese nombre Jehová. Porque a la luz de la Biblia, y dado lo que estamos viendo, es que este nombre de Jehová, que se usa con diferentes combinaciones y que mantiene una relación de pacto entre Dios y su pueblo, revela a Dios como alguien que salva, alguien que preserva, alguien a quien fue llamado el pueblo de Israel a confiar en él y a entrar en esa relación de pacto. Entonces, ese Jehová del Antiguo Testamento, con estas características que estamos mencionando, para nosotros viene a ser la persona del Señor Jesús. Lo que para Israel significaba esa persona de Jehová, que era su Salvador y la persona a través de la cual estaban bendecidos y protegidos e iban a ser sustentados, es la misma persona, o es el equivalente para nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto para la Iglesia, del Señor Jesús. Podemos ver que Elohim hace referencia al Creador, hace referencia a Dios en ese sentido, pero Jehová hace referencia hacia una relación de Salvador, de alguien que cuida y que preserva a su pueblo. Ahora entonces, en Éxodo 20 se va a entender muy claramente entonces las palabras que escribe Moisés. Si nos quedó claro esto, dice Éxodo 20, verso 1. Y habló Elohim estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Que te saqué de la tierra de Egipto, ¿sí? De casa de servidumbre. Te saqué de la esclavitud. ¿Y qué es lo siguiente que dice? O sea, Dios se expresa y se revela a Israel, y les dice, no con su nombre Elohim, como ya vimos, sino ahora con su nombre de relación de Dios de pacto y del Dios Salvador, el Dios que salvó a su pueblo. ¿Qué les dice? Yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Y entonces ahora le va a dar 10 órdenes precisas para mantener una relación correcta con su pueblo, no para que el pueblo pudiera ser salvo o aspirar a la salvación, porque ¿en qué momento habían sido salvados? En el pasado. ¿Y cuál fue el requisito para poder ser salvados y libertados de Egipto? ¿Se acuerdan ustedes? La Pascua, el Cordero Pascual. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo comienza? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a hacer imágenes, no te vas a hacer semejanzas de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra en las aguas. No te vas a inclinar, no vas a honrar, porque yo soy, ¿qué? Jehová tu Dios. Tenemos una relación de pacto tú y yo. Yo te saqué gratuitamente, yo te liberé de la esclavitud y tú me perteneces como mi pueblo. Entonces soy un Dios, ¿qué? Fuerte y celoso. Ahora, verso 7. No tomarás el nombre, no dice de Elohim, dice de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento y cuál es el pecado que encontramos como ejemplo? Si ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 7, Esteban narra la historia del pueblo de Israel.
Y Esteban les dice, dentro de toda la historia de Israel, llega a la conclusión, llega a la acusación y les dice: ustedes son como los paganos, ustedes son como su padre, como sus padres. Dios les dijo: ¿a quién le ofrecieron sacrificios en el desierto? No fue a mí, fue al ejército de los cielos, fue a su Dios Refaim, fue a su Dios Baal. ¿Y de qué los acusa? De idolatría. En el Nuevo Pacto, y lo vemos en Hechos capítulo 15, en ese concilio de Hechos capítulo 15, ¿qué es lo primero que le dicen a los gentiles o a las personas que no conocían al Dios de Israel, que conocen a Cristo, que son salvos, que entran en el Nuevo Pacto y que comienzan a formar parte de la iglesia? ¿Qué es lo que se les advierte? Lo primero, no que caigan en idolatría. El problema más grande en el corazón de las personas, de todos los seres humanos, es que fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿sí? Para manifestar la gloria de Dios, o sea, para darle gloria a Dios y para manifestar la gloria de Dios. Por eso Satanás nos atacó y nos ataca, porque cuando uno sale del propósito de Dios, se desvía del camino de Dios, en ese momento deja de dar la gloria a Dios y deja de reflejar la gloria de Dios. Eso se llama pecado. Entonces, si fuimos creados para dar gloria, para adorar a Dios, para reflejar su gloria, para gobernar con Dios, ¿qué es lo que sucedió cuando el pecado entró en nuestro corazón? Nos desvió de vivir para esa gloria y de vivir para Dios, y ahora el mundo ha forjado o ha formado en su corazón y en su vida ídolos de cualquier cosa, porque a final de cuentas o adoramos a Dios o vamos a adorar, dice Pablo en Romanos, cualquier cosa creada, animales, objetos, esculturas. Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 17, dice: si son linaje de Dios, ¿cómo piensan entonces que Dios puede ser semejante al oro, a la plata o a cualquier figura? Ese es nuestro más grande peligro, que Dios dijo: no tendrás dioses ajenos, que no vas a usar mi nombre en vano. Y muchas veces hemos caído en idolatría. ¿Cuál es el problema? No sé si ya lo platicamos alguna vez, la verdad es que es algo que se me quedó muy grabado, es algo que me ha movido mucho. La historia de Elías y los profetas de Baal. Es una historia extraordinariamente gráfica y precisa de lo que significa la idolatría. ¿Se acuerdan ustedes los profetas de Baal? Le servían a Baal. Y lo extraordinario no es que, ay, qué bárbaros, no, idólatras y perversos. No, es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la palabra Baal significa Señor. Y llegó el momento en que los israelitas ya no sabían quién era Dios, si Jehová o Baal, porque ellos se les había enseñado que Baal era el Dios de la fertilidad, de las cosechas, de los montes, de los árboles, y Baal era, a lo que habían aprendido ya, a esas alturas, y eso sucedió desde el libro de los Jueces, Baal era Jehová. Ya no sabían. ¿Se acuerdan que les dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Y quién es Dios realmente? Si Baal es Dios, adórenlo. Pero si Jehová es Dios, adórenlo. ¿Y se acuerdan qué hicieron los profetas de Baal? O sea, entendamos que esos tiempos son muy parecidos a los de hoy. Que el día de hoy hay gente que dice: yo creo en Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Decía el apóstol Pablo: no es que haya muchos, solamente hay uno, pero es que la gente ahora le ha inventado otros Jesús. Y si un ángel viene y te predica otro Cristo que no es el de la Biblia, está maldito. El día de hoy encontramos, no somos jueces, Dios
Dios es el único que sabe, y en qué momento terminará con todas estas cosas, estos engaños. Encontramos desde falsos maestros, a sabiendas que están enseñando cosas contrarias a la Biblia y lo siguen haciendo, a personas que creen caminar de la mano con Dios, pero tienen una doctrina, como decía el apóstol Pablo de Israel, son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia, que no conocen a Dios, que no conocen la Biblia, mucho menos a Dios. Si no conozco la Biblia, no conozco a Dios, y que caminan hablando de Dios, hablando de Cristo, pero de una forma distorsionada. ¿Qué fue lo que pasó con los profetas de Baal? En esa idolatría que Dios les dijo no pueden caer en ella. ¿Se acuerdan que dice, vamos a hacer un sacrificio? ¿Y qué hicieron ellos? Fueron, se juntaron y prepararon todo. Todo. Para que la gente reconociera a su ídolo. Y se pasaron horas y gritaban y le danzaron y le cantaron y le sirvieron. ¿Y qué pasó? No apareció. Entonces pensemos, si mi ídolo es el dinero, ¿qué va a pasar? Que cuando yo el dinero, o el trabajo, o una posición, el poder, mi persona, mi capacidad, mi esfuerzo, o una persona, o mis hijos, o mi esposo, o mi esposa, o mis padres, ¿qué va a pasar? Que le vamos a servir, y va a pasar el tiempo, y en el momento donde tiene que demostrar que me puede ayudar, me puede salvar, ¿qué hizo Baal? ¿No contestó? ¿Y qué hicieron? Se sangraron, se lastimaron, y vamos a gritar, y más sangre, y se torturaron, y acabaron muertos. Porque su Dios, su ídolo, los traicionó. Preguntémosle a Dios diariamente y pidámosle a Dios, líbrame de formar un ídolo en mi corazón. Es tan sutil que la comodidad, la paz se convierte en un ídolo. La bendición se convierte en un ídolo. Hay gente que yo quiero paz, yo no quiero problemas. Ok, eso no es malo, porque es un mandato de Dios estar en paz y buscar la paz en cuanto dependa de nosotros con todos. El problema es que es tan fácil que yo busque la paz por encima de buscar a Dios, porque a final de cuentas Dios es nuestra paz. Y así podríamos hablar de muchas cosas. ¿Por qué la gente se pone nerviosa? ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué la gente pierde su paz? Porque confía en sí mismo. Porque confía en la vida. Confía en la suerte. Confía en el momento, en la capacidad, en con quién me relaciono, en quién está conmigo, en quién me puede ayudar. Cuando se dan cuenta que su ídolo no puede ayudarlos, se derrumban. Dios le dice a Moisés, ve y diles que yo soy Jehová y que los voy a liberar de Egipto. Éxodo 3:14, como vimos. Pero a nosotros, ¿qué nos dijo Jesús? Marcos capítulo 16, ¿se acuerdan? La gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dijimos que para los israelitas era Jehová,
Y lo mismo que para ellos era Jehová su Salvador, el Dios protector, el Dios de bendición, es para nosotros el Señor Jesús. Y dice a los que creen en mi nombre. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Porque decimos a todas las personas, oramos en el nombre de Jesús, o decimos en el nombre de Jesús. Y sí, literalmente así dice la Biblia. Y la frase favorita de la teología de Pablo, si dijéramos, descríbeme o sintetízame la teología de Pablo en una frase, es en Cristo o en Jesucristo. ¿Qué es creer en Cristo? Es depositar toda mi confianza ¿en qué? En su poder, en su autoridad, en su persona. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una serie de cosas, de realidades, de manifestaciones de la grandeza, de la santidad, de quién es el Dios de la Biblia, en la persona de el Hijo de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quién es Jesús? El que salva. Y el día de hoy mencionaría solamente una cosa: el que libera de la esclavitud del pecado. ¿Qué pecado nos está estorbando para vivir en esa bendición que Dios nos ha concedido? Creo que no hay mucho, cada uno pregúntele al Señor. El Señor Jesús dijo: van a ser felices, o están bendecidos, son grandemente bendecidos los pobres en espíritu, los que reconocen su indignidad, los que reconocen su incapacidad, los que reconocen que no son nada. Y si regreso al ejemplo de Moisés, les diría que la historia de Moisés se divide en 3 partes. Cuando Moisés 40 años pasó intentando y creyendo ser algo, y después los siguientes 40 años Dios se encarga de decirle: no eres nada, y de acabar con lo que Moisés creía ser, para que los últimos 40 años de Moisés Dios demostrara quién es Él a través de alguien que no es nada. Y esa es la vida que Dios quiere hacer en nosotros. Dios derrumba nuestras fortalezas. Dios quita los escombros. Y cuando reconoces que eres un pobre miserable, cuando reconozco que no tengo nada que ofrecerle a Dios, entonces es el momento en el que Dios ahora sí demuestra la grandeza, la santidad, la gloria de quién es Él, mostrándola a través de quienes no somos nada. Bendito sea Dios, que no mereciendo ser salvos, que no mereciendo nada, Dios nos salvó. Y el día de hoy estamos aquí pudiendo decir: bendito Dios, bendito sea Jesucristo por su palabra y porque se ha revelado a nuestras vidas y quiere revelarse a través de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que hablarle a la gente. No se trata de quién eres. Se trata de reconocer que no eres. Y decirle a Dios: haz algo a mi favor. Y demuestra quién eres. A través de la salvación. A través de tus obras. Porque son grandes las obras de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios bendito, Dios poderoso,
tú eres el que forjaste tu iglesia. La iglesia, lo dijiste, tiene una roca, una piedra angular, un solo fundamento. Y eres tú, Señor Jesucristo. Nosotros somos los edificadores, dices en tu palabra, pero eres tú el que edifica. Antes de poder hablar, antes de poder ayudar tal vez a alguien, necesitamos ser ayudados por ti. Somos bendecidos al conocer tu palabra, pero no como un libro de historias, no como un libro de religión o de filosofía, sino como tu palabra que te revela a ti. A través de algunos pasajes, cada día, y hoy es un ejemplo, podemos conocerte como un Dios que hace pactos, que hizo un pacto incondicional y que no se puede romper. Bendito eres, Dios Santo, a través de Jesús. Por pura gracia, como un regalo inmerecido, como una obra sobrenatural y milagrosa, tú obraste en nuestros corazones. Nos guiaste a ver nuestra condición de pecadores, porque tu Espíritu, el Espíritu Santo, nos mostró y nos convenció de nuestro pecado, de tu justicia y del juicio que vendría. Nos quebrantaste el corazón, nos guiaste y nos llevaste al momento más bajo, a experimentar la soledad, a experimentar, Dios, la derrota, la vaciedad y la condenación de nuestra vida. Y en ese momento de quebranto y de crisis, nos diste tu voz, tu palabra, y nos invitaste y nos dijiste que seríamos felices todos los que reconociéramos que éramos miserables y pobres espiritualmente en cuanto a justicia y santidad. En el momento que reconociéramos esto y viniéramos a ti, seríamos bendecidos, y tú nos concederías y nos darías el reino de los cielos. Estas palabras taladran nuestros corazones, y sabemos que estas palabras tienen el poder para salvar al que las oiga. Te pedimos que estas palabras puedan correr por todo este país, por esta ciudad, a través de las redes sociales, para que muchas personas puedan escuchar y saber que tienen una esperanza de salvación, de ser libres del pecado que los ha destruido, que los ha dejado solos, que les ha arrebatado muchas bendiciones, riquezas, tal vez empleos, negocios, familias, esposos o esposas, hijos, herencias, pero sobre todo que los ha alejado de ti. Que los que no te conocen puedan escuchar, Dios bendito, que hay una esperanza para ellos si se humillan y vienen a Jesucristo. Oh Dios, derrama tu gracia sobre este país. Derrama tu gracia, Dios, sobre el presidente y sobre todas las personas que están en la autoridad. Derrama tu gracia, Señor, sobre los matrimonios. Derrama tu gracia sobre los hijos.
Derrama tu gracia sobre los huérfanos, sobre las viudas, sobre los ancianos. Derrama tu gracia sobre tu iglesia. Y si alguien no tiene a Cristo, que pueda entender que lo único que tiene que hacer es pedir perdón de corazón y confiar en que Jesús fue a la cruz y murió en la cruz para pagar sus pecados, y que se aferra en fe, se apropia de ese sacrificio, será salvo. Señor Jesús, el día de hoy podemos reconocer que hay muchos ídolos pequeños ahí escondidos en nuestros corazones. A veces es la búsqueda de paz. A veces es la búsqueda de comodidad. A veces, Dios, es el dinero. A veces, Señor, puede ser el no entrar en problemas o conflictos. A veces puede ser nuestra propia seguridad, el no hablarle de Cristo a las personas para no ser expuestos, amenazados. Hay tantas cosas, Dios. Tal vez confiamos más en la suerte, en que ojalá no pase algo malo, que en ti. Y por eso cuando hablan de enfermedades, de pestes, de muertes, nos derrumbamos. Tenemos tantos miedos. Nuestros pensamientos a veces son nuestros ídolos. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque creemos que nuestras ideas son las mejores. Te pedimos que cuides a nuestros hermanos. Habla a sus corazones y que estas palabras puedan también llegar hasta sus hogares. Señor Jesús, el día de hoy volvemos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Dios que pactó con nosotros en esa cruz. Hoy venimos a esa cruz a morir y a reconocer: no hay nada que darte, más que un montón de escombros, más que un montón de cosas inservibles, y decirte y rogarte: ten piedad de nosotros, Señor Jesús, y muestra tu gloria, restaurando nuestras vidas y haciendo que nuestras vidas sean el reflejo de tu grandeza y de tu poder. Aquí estamos, Señor Jesús, porque tú estás aquí, porque sabemos que este momento es una cita contigo y que tú estás oyendo nuestros corazones. Sabemos de la importancia de este momento y te pedimos: ayúdanos, llénanos de tu Espíritu. Tú eres nuestro Dios. En tu nombre confiamos, Señor Jesús, y te pedimos que derribes todos nuestros ídolos. Hoy renunciamos a cualquier cosa que nos pueda dar una falsa seguridad, para volver a ti, Dios, y regocijarnos, deleitarnos, alegrarnos en que tenemos un Dios que vive, el Dios único y verdadero, y que tienes cuidado de nosotros y que nos amas. Gracias te damos, Señor Jesús. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Recibe, Dios, nuestro agradecimiento. Gracias por el trabajo. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestra casa. Y gracias porque suplirás nuestras riquezas, nuestras necesidades, pero no con nuestras fuerzas, sino conforme a tus riquezas en gloria, Señor bendito. Gracias por lo que has hecho. Y gracias porque dice tu palabra, Dios, que podremos sembrar con lágrimas, pero al final regresaremos con alegría y con regocijo trayendo gavillas, porque veremos, Dios, tu obra y tu gloria, porque veremos, Señor, que todo lo que se hace es en tu nombre y lo hiciste tú a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te alabamos.
Gracias, Padre. Amén. Hermanos ahí en casa, que Dios los bendiga. Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Y les invitamos nuevamente, siempre la invitación es compartan en sus redes sociales, denle like, manden el enlace. Hay mucha gente que está necesitando de Cristo. Hay mucha gente que el día de hoy, cristianos y no cristianos, están necesitando volver a la fuente de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que tengan paz. Les enviamos un saludo. Con el favor de Dios, recuerden, mañana nos vemos en nuestra capacitación Evangelismo. 5 de la tarde les enviamos el enlace y el domingo 11 de la mañana en la iglesia presencialmente. Que Dios los bendiga, que tengan paz, reciban un abrazo y un saludo. Shalom.